Hola, un saludo a todos nuestros seguidores. Este video del curso de instrumentación industrial muestra ejemplos de características de instrumentos. Los instrumentos de medición y control tienen ciertas especificaciones que definen sus características propias de medida y de control. ¿Cuál es el rango del instrumento? ¿Qué exactitud? ¿Qué tipo de señal envía el transmisor? ¿Cuáles tipos de sensor puedes conectar al controlador? Son preguntas típicas. Los fabricantes de instrumentación han de elaborar una hoja de especificaciones o datasheet para cada instrumento que sacan al mercado. Aquí les muestro un par de ejemplos. Tenemos una hoja de especificaciones de un manómetro y de un transmisor. De manera general, en la hoja de especificaciones encontramos datos como el rango, como el tamaño, la presión y temperatura de operación, el tipo de sensor, etcétera. Son términos que a lo largo del curso se van revisando para entender bien estas hojas de especificaciones. Aunque el instrumentista no diseña estos equipos, es conveniente tener un conocimiento de los términos que aparecen en estas hojas. Por una parte, para transmitir convenientemente la información requerida por el fabricante, no sé, hacia el departamento de compras o hacia nuestros superiores para el momento de elaborar un reporte. Y también el conocer estos términos nos permite efectuar un mejor desempeño de nuestras tareas, así como comentarios que sean necesarios explicar al equipo de trabajo. Veamos un par de ejemplos con estos instrumentos. Empezamos con un manómetro. Vamos a ver este primer ejemplo con un manómetro de la marca Ascroft. Este manómetro tiene un rango de 0 a 21 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Viene aquí el primer término. ¿Qué es el rango? El rango es el conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. En instrumentos indicadores como manómetros y termómetros, el rango viene indicado en la misma escala del instrumento. Incluso aquí en este ejemplo, el manómetro tiene dos rangos, uno indicado en kilogramos sobre centímetro cuadrado y el otro en PSI. En termómetros puede venir algo similar o puede tener una única escala. Pero ¿qué pasa en el caso de los transmisores? Aquí vamos a ver este segundo ejemplo con el transmisor de presión. Este es un transmisor de presión de la marca Yokohama y bueno, a diferencia del manómetro, no viene en la pantalla pintado el rango del instrumento. Más bien, el rango del transmisor está indicado en la placa del transmisor, la cual se observa ahí en la presentación donde se ubica. Cuando hablamos de transmisores, debemos hablar del rango del instrumento propiamente, así como el rango de calibración, lo cual los fabricantes utilizan diferentes notaciones. Por ejemplo, utilizan las siglas LRL y URL para referirse a los límites inferior y superior del rango, y las siglas LRV y URV para referirse a los valores superior e inferior del rango, pero en este caso refiriéndose al rango de calibración. Supongamos que el transmisor que les acabo de mostrar es capaz de medir de 0 a 150 psi. Ese sería su rango. Sin embargo, si por condiciones de proceso es necesario medir en un rango de 50 a 100, entonces este transmisor puede ser calibrado para medir de 50 a 100 psi y ese sería su rango de calibración. Veamos un segundo término. El siguiente término se llama span o alcance. Es muy simple de definir, ya que únicamente es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango del instrumento. En la fotografía tenemos un termómetro de la marca Ashcroft con un rango de 200 a 1000 grados Fahrenheit. En este caso, por la definición de span, viene siendo 800, la diferencia entre 1000 y 200 grados Fahrenheit. Pasemos a otro término más, que es la exactitud.
La exactitud de un instrumento es muy importante. Es un dato que el fabricante nos proporciona. Nos va a indicar el grado de conformidad de un valor indicado por un instrumento. En palabras más simples, la exactitud mide la capacidad del instrumento para indicar fielmente el valor verdadero de la variable de proceso o de una señal. Entre mayor sea el grado de exactitud de un instrumento, más cierta o veraz será su medida, y ahí la importancia de conocer ese dato. Los fabricantes de los instrumentos utilizan el término en idioma inglés accuracy para indicar el intervalo dentro del cual puede recaer el valor real del mensurando. Es decir, los valores de la exactitud de un instrumento, en general, como ya se los mencioné, son proporcionados por los fabricantes y suelen venir en la hoja de especificaciones del instrumento. Ustedes lo van a poder encontrar en alguna de estas cuatro formas: en porcentaje del valor máximo del rango, en porcentaje del span, o puede venir inclusive directamente en unidades de la variable medida. He visto también casos donde lo indican en un tanto por ciento de la lectura efectuada. Veamos un ejemplo. Considera un termómetro de la marca Wika modelo TI52, cuya hoja de especificaciones la puedes encontrar en el enlace que observas en la presentación. Como ya hemos mencionado, la exactitud se indica con el término accuracy, y para este caso es 1% del fondo de escala, es decir, es el 1% del valor máximo que viene en la escala indicada en el rango. Suponiendo que tenemos el termómetro que viene ahí en la imagen de la hoja de especificaciones, tiene un rango de menos 20 a 120 grados Fahrenheit. Bueno, con la exactitud del 1% del fondo de escala, luego entonces las lecturas indicadas en este termómetro tendrán una exactitud de 1.2 grados Fahrenheit. Y bueno, ¿para qué es importante conocer esta información? Bueno, la importancia viene al momento de nosotros querer calibrar el equipo. Este dato nos indica qué tanto margen de error podemos tener en base a la especificación del fabricante. Por ejemplo, un manómetro con rango de 0 a 250 psi y que tenga una exactitud del más menos 1% del fondo de escala, imaginar que lo vamos a calibrar. Entonces, bueno, va a venir un instrumentista y con una fuente de presión calibrada y certificada, aplica 175 psi de presión manométrica. Entonces, ¿dentro de qué valores mínimo y máximo puede caer la lectura indicada en el manómetro? Bien, entonces, para responder a esta pregunta, consideramos que la fuente de presión está calibrada y certificada. Entonces, si yo le aplico 175 psi con esta fuente, consideraré que es la presión verdadera o real. Y contra esta presión compararé la lectura del manómetro. Si el manómetro está en condiciones normales, para una exactitud del más menos 1% sobre el fondo de escala, tenemos un equivalente de 2.5 psi. Esto quiere decir que mientras la lectura, al momento de que comparemos la fuente de presión calibrada contra la lectura que nos da el manómetro, esté dentro de estos límites, el manómetro se puede decir que está calibrado. Y por el contrario, si la lectura indicada por el manómetro cae fuera de los límites, el manómetro requiere ser calibrado. Para este caso, bueno, sabiendo que la exactitud es más o menos 2.5 psi y para la presión aplicada tenemos un intervalo de 172.5 a 177.5 psi, dentro del cual puede caer la lectura indicada por el manómetro. Bien, sin más que explicar en este punto, pasemos al último punto de esta presentación, que es la precisión y tolerancia. Empecemos con la tolerancia. La tolerancia es un término muy parecido a la exactitud.
A diferencia de la exactitud, la tolerancia no viene indicada en la hoja de especificaciones. Es más bien un valor que se da en base a la experiencia del instrumentista y a las condiciones de proceso. Se define como el desvío admisible de un valor. Para darles un estimado, para transmisores electrónicos de 4 a 20 mA suelen tomarse valores de tolerancia de 0.5% y para elementos mecánicos como manómetros, termómetros, interruptores pueden tolerarse hasta valores de 1%. La precisión es la cualidad de un instrumento por las que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras. Si hacemos una analogía con un juego de tiro al blanco, vemos en la imagen que se han realizado 3 disparos y son muy próximas las posiciones. El tirador es preciso en sus ejecuciones. Un instrumento con precisión alta implica que, al tomar muchas medidas, la dispersión en estas es muy baja, es decir, que el término precisión es sinónimo de repetibilidad. Cabe aclarar ya para finalizar que la precisión no guarda ninguna relación con la exactitud del instrumento, es decir, no son sinónimos. Por ejemplo, un manómetro puede tener precisión y no dar lecturas exactas. Por lo tanto, los instrumentos de medida estarán diseñados por los fabricantes para que sean precisos y como periódicamente se descalibran, deben reajustarse o calibrarse para que sean exactos. Las definiciones que acabamos de dar, rango, span, exactitud, precisión y varias más que revisaremos a lo largo del curso, se basan con las sugerencias hechas por la ANSI ISA S5.1. Igual tú puedes buscar en internet el estándar para que veas la lista completa de definiciones. Bueno, pues los invitamos al curso y no dejes de seguir nuestras redes sociales para mayor información. Hasta el próximo video.